One Piece, al ser un anime actualmente tan popular, ha llamado mucho la atención de todo tipo de público, desde personas que consumen animación japonesa desde hace tiempo, e incluso nuevos espectadores que mostraron su interés luego de haber visto la tan exitosa serie de Netflix. Sin embargo, y sobre todo para las personas que ya pertenecen a la comunidad de anime, siempre encuentran muchas razones o excusas para evitar ver One Piece, ya sea desde su animación o hasta la más clásica, que es la cantidad de capítulos. Es por eso que en el video de hoy en Dojo Otaku Tops estaremos revisando cuáles son las razones por las que las personas en general no quieren ver One Piece. Antes de continuar, si conoces más razones, puedes dejar tu lista en los comentarios. Y sin más que agregar, no olvides dejar un like y suscríbete para que no te pierdas más videos como este. Más de 1000 capítulos. Lo más común, o al menos eso es lo que siempre he escuchado, es la cantidad de capítulos que tiene One Piece, y no es de extrañar, pues a día de hoy el anime tiene un total de 1096 episodios. Y con este dato se podría llegar a pensar que de la misma manera que sucede con otros animes como Naruto, que de 700 alrededor 300 son relleno, o Bleach, que de 392 164 no pertenecen al canon. De igual forma, One Piece tendría unos 400 o más capítulos de relleno. Sin embargo, en el caso del anime de los piratas, tan solo el 10% representa contenido no canónico, lo que quiere decir que de los 1096 capítulos que hay en la actualidad, 975 son canon. Y sí, también se habla bastante que en el anime de One Piece se alargan mucho los capítulos, que a decir verdad es cierto, pero en comparación al manga, que tiene 1109, no hay mucha diferencia con el anime, que hoy en día se encuentra en el mismo arco argumentativo, más o menos por el 1067, es decir, a tan solo 42 capítulos de diferencia. A pesar de todo lo dicho, es cierto que One Piece es bastante largo en comparación a muchos animes, y más en la actualidad, que su mayoría, para ponerse al día, no hay que ver más de 50 a 100 capítulos, lo que en One Piece apenas sería su segundo arco. No obstante, creo que hablo por todos los fans al decir que vale completamente la pena, y que antes de que te des cuenta ya llegarás al final del anime. Además de esto, un punto bastante interesante es que en el próximo remake que está preparando Netflix, llamado The One Piece Remake, se dice que será mucho más corto. Aparentemente 300 capítulos serán los que conformen la historia hasta Wano Kuni. ¿Será que así muchas personas se animan a entrar en el mundo de One Piece? Es muy antiguo. Otra cosa que es bastante criticada de One Piece es que sobre todo los capítulos del inicio son demasiado antiguos, lo que se traduce a una animación bastante mala. Esto más lo valoran las personas que llevan poco tiempo viendo anime, y sobre todo jóvenes, más no las que llevan mucho tiempo, que seguramente ya hayan podido disfrutar de otros animes de los 90 o 2000, que tampoco son los clásicos como Dragon Ball, Inuyasha o los Supercampeones, sino otros tal vez no tan vistos como Hajime no Ippo, Slam Dunk o hasta Evangelion. Todo esto debido a que las personas nuevas en el anime, o en general las nuevas generaciones, empezaron viendo una animación espectacular como la de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero o Shingeki no Kyojin. Y ver una animación tan antigua les puede parecer aburrido o hasta cansado. Sin embargo, una de las mejores decisiones que puedes tomar es verlo, pues la historia vale completamente la pena, y es de esto mismo de lo siguiente que hablaremos. Nico Robin. La historia. Otro punto bastante criticado es acerca de la aparente historia de One Piece, y lo digo de esta manera pues la mayoría lo dice desde el desconocimiento, o como comúnmente se usa la palabra, hablan con lo visto desde fuera. A lo que quiero llegar es que la mayoría piensa que la historia de One Piece solo sigue el mismo modelo de relato. Luffy llega a una isla, salva a su gente derrotando al rival más fuerte y celebran con un gran festín.
Esto, aunque como lo dije, visto desde fuera pueda parecer cierto, la verdadera historia de One Piece en realidad abarca mucho más que eso. En cada arco se profundiza un tema que con el avance de los capítulos nos enteramos de más y más misterios que envuelven a la historia principal de One Piece, ya sea Locktail o los dos más grandes secretos que son el propio One Piece y el siglo vacío. Además de eso, la historia toca temas mucho más profundos como la amistad, la lealtad, la justicia, la búsqueda del significado de la vida. Te enseña lo gratificante que puede llegar a ser luchar por tus sueños. Y también otros temas como el racismo, la esclavitud, el abuso de autoridad, entre otras cosas. Sin duda, One Piece no es para nada una historia vacía de unos simples piratas, sino que trata de diversos temas mucho más profundos, y que más allá de su propio cuento nos deja grandes enseñanzas. La animación. Este, sin temor a equivocarme, es uno de los temas más criticados de One Piece. La animación siempre ha sido un problema para este anime, y esto no solo tiene que ver con la casa animadora, que en este caso es Toei, sino que parte desde su creador Eiichiro Oda, puesto que a muchos no les agrada su estilo de dibujo. Empezando con este punto, para muchos es imposible tomarse en serio One Piece por el estilo de dibujo que le ha dado Oda, sobre todo las expresiones, y a decir verdad este punto, en un principio a mí personalmente me echó para atrás al momento de empezar a ver One Piece. Si por algo se caracteriza One Piece es por sus expresiones que llegan a ser algo cómicas, lo que para muchos llega a desentonar en momentos sobre todo tristes, como por ejemplo cuando Luffy llora la muerte de Ace. Y aunque a decir verdad puede tener algo de cierto, con el tiempo te acostumbras y lo tomas como algo normal, consiguiendo así que esos momentos los puedas sufrir de verdad, sin tener el conflicto de sentir tristeza y a la vez las ganas de reír por ver estas extrañas expresiones. El segundo punto es la animación como tal. Primeramente, One Piece se trata de un anime semanal y viene siendo así desde su inicio, por lo que tampoco podemos esperar que tenga una calidad de animación como la de otros animes como Kimetsu o Jujutsu Kaisen, al menos en la actualidad. A pesar de esto, One Piece no se queda atrás, y sobre todo en los últimos años hay ciertos capítulos en los que nos sorprende con una animación increíble, que bien podría tratarse como si perteneciera a un anime de temporada. Y antes de pasar al punto final, al igual que lo mencioné en el primer inciso, nuevamente retomo el remake de Netflix, y es que la casa animadora a cargo es WIT, así que podemos esperar que esta nueva adaptación será mucho más grandiosa, por lo menos en cuanto a animación. Desproporción de los personajes. El último punto del que hablaremos es acerca de lo desproporcionados que pueden llegar a ser los personajes en One Piece. Aunque esto más que al anime o al manga en sí es una crítica a la habilidad de Oda por sus dibujos, la proporción en One Piece siempre ha sido un punto del que muchos hablan. Realmente en un inicio Oda no era el mejor dibujante, y sí se ha notado que muchas veces se llegaba a equivocar en la proporción de sus personajes. Sin embargo, luego Oda empezó a dibujar personajes que aparentemente son humanos pero con tamaños extremadamente grandes, como el caso de Shirohige, que mide 6.66 metros, o hasta incluso Roger, que siendo muchísimo más pequeño sigue siendo demasiado grande con respecto al promedio, midiendo 2.74 metros. Y como estos puedo seguir dando muchos ejemplos tanto de hombres como mujeres, y este tema no tiene que ver siquiera con razas, que tendría una justificación, como podría ser el caso de Kaido, que es un Oni, o King, que es un Lunaria, sino que en su mayoría también son humanos. Pero también existe otra clase de personajes que son desproporcionados pero en sus propios cuerpos, pues a diferencia de Shirohige o Roger, que ciertamente son grandes, todo su cuerpo tiene simetría, lo que no sucede con personajes como Franky o Kuma, quienes parecieran haberse saltado el día de pierna en el gimnasio. Personalmente este no es un punto que me moleste o que antes de ver One Piece me haya hecho dudar de empezar con el anime, pero se ve que a muchos sí le causa cierto rechazo, o es que simplemente usan este tema como una manera de criticar One Piece.
Y con esto terminamos la lista de hoy. Recuerda comentar si estás de acuerdo con los puntos que analizamos, o si conoces más razones por las que las personas evitan ver One Piece. Y no te vayas sin antes visitar alguno de los videos que dejamos a continuación.